Bienvenido a este nuevo análisis del canal. Si es la primera vez que estás aquí en este espacio, analizamos empresas, modelos de negocio y resultados financieros para entender qué hay detrás de los números y cómo piensan los mercados. Antes de empezar, una aclaración importante. Este video tiene un propósito únicamente educativo e informativo. No representa una recomendación de compra o de venta en ningún activo financiero. Mi objetivo no es decirte en qué invertir, sino darte herramientas para que puedas formar tu propio criterio. Y ahora sí, ¿qué tendría que pasar para que una empresa gane miles de millones de dólares y aún así los inversionistas salgan corriendo? Porque eso fue exactamente lo que pasó con Netflix. El pasado 16 de julio presentó sus resultados financieros y sobre el papel eran excelentes. Sus ingresos crecieron un 13% y obtuvo más de 3.400 millones de dólares en ganancias y cumplió prácticamente todas las metas que habían prometido en el mercado. Lo lógico habría sido que la acción subiera, pero ocurrió todo lo contrario y en cuestión de horas perdió más de un 7% su valor de la acción. Entonces la pregunta es inevitable. ¿El mercado descubrió un problema que casi nadie estaba viendo o simplemente reaccionó por miedo? En este video vamos a responder esas preguntas y no solo veremos cómo gana Netflix dinero, sino que realmente también vamos a descubrir qué está cambiando dentro de esta compañía. ¿Quién toma realmente las decisiones más importantes? Porque hoy es un negocio distinto al de unos años atrás. Y al final intentaremos responder la pregunta que de verdad importa. ¿La caída estaba justificada o el mercado exageró? Vamos a verlo. Netflix ya no es la empresa que tú crees. Para responder si el mercado exageró con esta caída, primero hay que entender algo, y es que la mayoría de las personas todavía analiza a Netflix como si fuera la misma empresa de hace 10 años. La plataforma donde pagabas una suscripción, veías una serie y listo, pero Netflix ya no funciona así. Hoy es un negocio completamente diferente. De hecho, si hoy le preguntaras a alguien de qué vive Netflix, lo más probable es que te responda que es de las suscripciones, o bueno, llamémoslo mensualidades. Y sí, las suscripciones siguen siendo la base del negocio, pero ya no son toda la historia. Hoy Netflix tiene 4 motores que generan ingresos y entenderlos explica por qué esta empresa vale cientos de miles de millones de dólares. El motor número 1, para que lo veamos de esta manera, el primero es el que pues ya todos conocemos, que son las membresías, y más de 325 millones de personas pagan por usar Netflix en más de 190 países, y esto significa ingresos constantes todos los meses. Pero bueno, aquí viene algo también que es interesante, y ese ya no es su único negocio, como pues se los decía anteriormente. El motor número 2 es que hace apenas unos años parecía imposible imaginar publicidad dentro de Netflix, y ya ahora es una de las apuestas más importantes de esta compañía. El plan con publicidad pasó a ser un experimento a convertirse en un negocio multimillonario. Y hay un dato que dice mucho. En los países donde existe este plan, más del 60% de las personas nuevas lo están eligiendo. ¿Qué significa esto? Que Netflix ahora gana dinero 2 veces con el mismo usuario. Una vez cuando paga la suscripción y otra cuando ve sus anuncios. Es exactamente el mismo modelo que hizo gigantes a empresas como YouTube. El tercer motor, los eventos en vivo, que sería como el B-roll, los eventos de boxeo o eventos especiales, entre otros. Durante años Netflix evitó competir con transmisiones en vivo y hoy está haciendo exactamente lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque descubrió algo muy valioso. Un evento en vivo puede atraer a más suscriptores en un solo día que el estreno de muchas series o películas. No es casualidad esta estrategia. El cuarto motor todavía es pequeño, pero podría ser enorme en unos años. Los videojuegos. Hay una sección que es de gameplay de Netflix. Mucha gente ni siquiera sabe que Netflix ya tiene juegos incluidos dentro de la suscripción.
y poco a poco está probando juegos en la nube que funcionan directamente desde el televisor. Lo que busca es algo mucho más importante, que pases más tiempo dentro del ecosistema de Netflix. Y aquí está la idea más importante de esta primera parte. La pregunta ya no es cuánta gente paga Netflix. La pregunta realmente, o la pregunta correcta sería, de cuántas maneras diferentes puede ganar dinero con la misma persona. Porque cada nuevo motor hace que dependa menos de una sola fuente de ingresos. Y eso cambia completamente la forma de analizar esta empresa. Pero todo esto abre una nueva pregunta. Si Netflix está ganando pues tanto dinero por todos los lados, la pregunta sería ¿por qué sus márgenes siguen mejorando año tras año? Ahí está el verdadero secreto de este negocio. Vamos a verlo. Ahora bien, ya vimos que Netflix tiene varios motores generando ingresos, pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el mercado no premia a las empresas por vender mucho, las premia por ganar dinero. Y aunque parezca increíble, mucha gente todavía analiza Netflix mirando únicamente el número de sus suscriptores, como si estuviéramos en el 2018. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué negocio prefieres? ¿Uno que facture 1.000 millones de dólares y gane 50 millones? ¿O uno que facture 500 millones y gane 200? La mayoría de personas responde rápido, el primero, porque vende más. Pero un inversionista normalmente elegiría el segundo porque se queda con más dinero. El dato que casi nadie mira, y aquí aparece una palabra que vas a escuchar varias veces en este análisis: margen operativo. Esto suena algo técnico, pero la idea es muy sencilla. Es cuánto dinero le queda a una empresa después de cubrir los costos necesarios para operar. Dicho de otra forma, cuánto dinero realmente produce el negocio antes de impuestos y otros ajustes financieros. Y aquí Netflix está jugando en otra liga. Durante el segundo trimestre del 2026 reportó un margen operativo superior al 33%, y para todo el año pues se espera que se mantenga en un 31%. Puede sonar como un número cualquiera, pero no lo es. La analogía del restaurante: imagina que tienes un restaurante que vende $100.000, para hacer otro ejemplo. Pero después de pagar lo que es nómina, arriendo, servicios, proveedores y operación, te quedan 30.000. Tu margen operativo sería de un 30%. Ahora imagina otro escenario, otro restaurante que vende exactamente lo mismo, pero al final del mes solo le quedan 10.000. Ambos venden igual, pero uno es 3 veces más rentable, y eso es exactamente lo que está pasando en la industria del streaming. Y aquí encontramos algo fascinante. Cuando Netflix produce una serie, gran parte del costo ocurre al principio. Una vez la serie ya esté terminada, puede ser vista por 10 personas o por 1.000.000. Y el costo es prácticamente el mismo y no cambia. Este es un superpoder para Netflix. Cada nuevo usuario que llegue al sistema genera ingresos, pero aumenta muy poco los costos. Y cuando esto ocurre, los márgenes comienzan a expandirse. Es decir, la empresa gana cada vez más dinero por cada dólar que entra. Lo curioso es que Netflix no siempre fue así. Durante años la compañía gastó cantidades enormes de dinero produciendo tanto contenido para series o películas, incluso llegó a endeudarse para financiar su crecimiento. Muchos analistas decían que el modelo era algo demasiado insostenible. Hoy la historia es completamente distinta. Netflix ya no necesita pedir prestado para producir un contenido, para sacar una serie, porque el propio negocio genera suficiente efectivo para financiarse solo. Y además les sobra dinero, la bomba que pasó desapercibida. De hecho, mientras muchas empresas están buscando cómo conseguir capital, Netflix ya está haciendo algo muy diferente. Está recomprando sus propias acciones. Solo en este trimestre destinó aproximadamente entre 4.700 millones de dólares para hacerlo, la compra más grande de toda su historia. ¿Y por qué importa esto? Porque cuando una empresa compra o recompra sus acciones, está enviando un mensaje. Está diciendo,
Creemos que nuestro negocio vale más de lo que el mercado está pagando por él. Y aquí es donde la caída de la acción empieza a verse extraña, porque los números de rentabilidad siguen mejorando, el flujo de caja sigue creciendo, los márgenes siguen expandiéndose y la empresa sigue generando más efectivo que nunca. Entonces, si el negocio parece tan sólido, ¿qué fue exactamente lo que asustó al mercado? Porque la caída no ocurrió por un problema de rentabilidad, o al menos no por ahora. Y ahí llegamos al momento que desencadenó toda esta historia, con el reporte del 16 de julio, porque la acción cayó más de un 7%. La respuesta es corta, porque la bolsa no premia al presente, la bolsa compra el futuro. Y hay una frase que escucho mucho o muy seguido: la empresa presentó buenos resultados y aún así la acción debería subir. Suena lógico, pero en la práctica casi nunca funciona así. Imagina que un estudiante normalmente saca 5 sobre 5 en todos sus exámenes y llega a un siguiente parcial y obtiene un 4.8. Sigue siendo una excelente nota, pero todos esperaban un 5. Eso fue lo que exactamente le ocurrió a Netflix. Razón número 1. El mercado esperaba más. La primera razón fue la guía para el siguiente trimestre. Netflix dijo: esperamos ingresar aproximadamente 12.860 millones de dólares. El problema no era que fuera un mal número, el problema era otro. Netflix reportó 12.860 millones. Wall Street esperaba 13.000 millones. La diferencia parece ser pequeña, apenas unos cientos de millones, pero en la bolsa esas pequeñas diferencias pueden mover miles de millones de dólares, porque el mercado no estaba comparando a Netflix con el año pasado, estaba comparando a Netflix contra sus propias expectativas. La razón número 2, menos transparencia. Después ocurrió algo que generó aún más dudas. Durante años Netflix publicaba un informe en el cual mostraba qué series veía la gente, cuánto tiempo permanecían viendo contenido y qué títulos funcionaban mejor. Era una forma de abrir la puerta y decir: miren lo que está pasando aquí adentro. Pero la empresa anunció que ese informe dejaría de publicarse 2 veces al año y a partir de ahora solo saldrá una vez al año. Netflix explicó que quería concentrar la atención en las métricas financieras, en ingresos, en rentabilidad, flujo de caja, pero el mercado interpretó otra cosa. Cuando una empresa decide mostrar menos información, algunos inversionistas inmediatamente se preguntan qué está intentando ocultar. Eso no significa que Netflix estuviera escondiendo algo, significa que el mercado odia la incertidumbre. Y cuando aparece la incertidumbre, muchas veces aparecen también la volatilidad. Razón número 3. El contexto ya venía como tambaleando. Hay un detalle que casi nadie está mencionando, y es que Netflix ya llegaba con cierta presión. En 2 de los últimos 4 trimestres había quedado por debajo de las ganancias que se esperaba, o pues que esperaba también el Wall Street. Eso hizo que muchos inversionistas llegaran a este reporte mucho más sensible. Y aquí está la lección más importante de este bloque. Ninguna de estas 3 razones significa que el negocio de Netflix se rompió. No apareció un competidor que la estuviera destruyendo, no perdió millones de clientes y no dejó de ganar dinero. Lo que ocurrió fue algo mucho más común en los mercados. Las expectativas crecían más rápido que el propio negocio. Y cuando esto pasa, incluso una gran empresa puede caer en la bolsa. Pero aquí aparece una pregunta todavía más interesante. Si el problema no era el negocio, entonces, ¿qué hace que Netflix siga siendo la empresa más difícil de derrotar en toda la industria del streaming? Porque una cosa es caer un día en bolsa y otra muy distinta, perder el liderazgo. Y eso nos lleva al verdadero foso competitivo de Netflix. Ahí es donde empieza la parte más interesante de esta historia. Hay una pregunta que lleva más de una década repitiéndose. ¿Quién va a destronar a Netflix? Primero fue Disney Plus,
después HBO Max, luego Amazon Prime y más tarde pudo haber sido Apple TV. Y cada vez que aparece un nuevo competidor, la conversación siempre es la misma. Ahora sí, Netflix tiene un problema. Pero pasan los años y Netflix sigue liderando. Entonces, ¿qué tiene Netflix que los demás no pueden todavía copiarla? Mucha gente piensa que la respuesta es el contenido, que todo se resume en hacer mejor las series o mejores películas, pero esa explicación se queda corta, porque producir un gran contenido lo puede hacer cualquiera que tenga suficiente dinero. Lo realmente difícil es construir el sistema que hay detrás. La primera ventaja: no conoce a millones de personas, conoce a cada uno de sus usuarios. Cada vez que abres Netflix y eliges una serie, estás dejando una pista. ¿Qué género te gusta? ¿Cuánto tiempo ves un capítulo? ¿Y en qué momento abandonas una serie? ¿Cuáles repites? ¿Cuáles recomiendas? Y ahí está el verdadero valor. Ahora imagina esto, multiplicado por más de 325 millones de personas todos los días durante años. Eso convierte a Netflix en una de las empresas que mejor entiende cómo consumimos entretenimiento. No necesitas adivinar qué puede funcionar, tiene millones de comportamientos reales diciéndole qué producir. Y ese es conocimiento. No se compra, sino se construye. La segunda ventaja competitiva: cuando Netflix produce una serie, no piensa únicamente en Estados Unidos, piensa en más de 190 países al mismo tiempo. Mientras un estudio tradicional apuesta por un mercado, Netflix puede lanzar contenido en español, coreano, japonés, alemán o francés, sabiendo que existe una audiencia global esperando por ver este contenido. Esa escala hace que la misma producción pueda recuperar su inversión muchísimo más rápido y también reduce el riesgo, porque no depende de un solo éxito, tiene cientos de apuestas funcionando al mismo tiempo. La tercera ventaja competitiva: hay algo que me parece fascinante. Cancelar Netflix es increíblemente fácil. No hay contratos, no hay permanencias, no hay multas. En teoría, deberíamos cambiar constantemente de plataforma, pero ocurre exactamente lo contrario. Netflix mantiene una de las tasas de cancelación más bajas de toda la industria, porque siempre hay algo nuevo esperando. Cuando terminas una serie, el algoritmo ya tiene preparada la siguiente y sin darte cuenta, conviertes a Netflix en un hábito. Y ese hábito vale mucho más que cualquier serie individual. La cuarta ventaja: la inteligencia artificial. Ahora viene una ventaja de la que casi no se habla. Cuando escuchamos de inteligencia artificial solemos pensar en ChatGPT, pero Netflix la está utilizando en otro lugar, detrás de cámaras, usando herramientas de inteligencia artificial para acelerar procesos de postproducción en cientos de títulos. Esto significa algo muy simple: hacer más contenido en menos tiempo, gastando menos dinero. Y si eso ocurre, sus márgenes podrían seguir mejorando durante los próximos años. Entonces, ¿qué hace realmente diferente a Netflix? No es una serie, no es una película, ni siquiera es una plataforma. Es un sistema que lleva años aprendiendo de cómo nosotros consumimos el material o el contenido, cuánto permanecemos viendo este contenido y qué nos hace volver mañana. Eso explica por qué cada vez aparece un nuevo competidor, porque la conversación empieza igual, pero el resultado termina siendo el mismo. Competir contra Netflix no significa hacer una buena serie, significa intentar alcanzar más de 20 años de datos y tecnología y aprendizaje. Y eso toma mucho más tiempo que producir un éxito de taquilla. Pero incluso las empresas con los mejores modelos de negocio dependen de las personas que toman las decisiones. Y aquí aparece una pregunta que casi ningún análisis responde: ¿quién está realmente al mando de Netflix? Porque detrás de cada decisión que mueve miles de millones de dólares hay una mesa y una persona tomando estas decisiones. Vamos a conocerlas. Hasta ahora hemos hablado de números, de márgenes de ingreso, estrategias,
Pero hay algo que muchas veces olvidamos cuando analizamos a una empresa y es las personas que están detrás de estas compañías. Y cuando hablamos de una compañía que vale cientos de miles de millones de dólares, esas decisiones pueden cambiarlo todo. Este año Netflix cerró uno de los capítulos más importantes de su historia. El hombre que fundó Netflix. Reed Hastings, el hombre que fundó Netflix y que la dirigió durante más de 2 décadas, dejó oficialmente la junta directiva. Si el nombre no te suena, déjame darte un dato. En el año 2000, Hastings intentó vender a Netflix a Blockbuster por apenas $50 millones y Blockbuster rechazó la oferta. Hoy Netflix vale cientos de miles de millones de dólares y Blockbuster prácticamente desapareció. Esa sola historia explica por qué Reed Hastings es una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. Entonces, ¿quién tomó ahora este cargo? Con su salida, la presidencia de la Junta quedó a manos de Jay Hawk, y aquí hay un detalle que me llamó también mucho la atención. Jay Hawk no llegó hace poco. Lleva vinculado a Netflix desde 1999, incluso antes de que la empresa se convirtiera en el gigantesco que conocemos hoy. Es decir, han visto absolutamente todas las etapas de crecimiento de esta compañía. Pero su historia tiene también un giro interesante. La atención que pocos conocen. En 2025 los accionistas votaron masivamente en contra de su reelección. La razón: consideraban que no estaba asistiendo con suficiente frecuencia a las reuniones de la Junta. Era una señal clara de inconformidad. Sin embargo, la empresa decidió mantenerlo y un año después terminó siendo nombrado presidente de la Junta con un respaldo superior de un 90%. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en una empresa tan exitosa como Netflix existen diferencias de opinión, y eso, lejos de ser una mala señal, puede ser una muestra de una gobernanza sana. Porque las mejores juntas no son aquellas donde todos piensan igual, son aquellas donde las decisiones se discuten. Además de Jayhawk, la junta reúne perfiles muy distintos: ejecutivos del mundo del entretenimiento, inversionistas, empresarios tecnológicos, expertos en medios de comunicación, antiguos funcionarios públicos. ¿Y por qué importa toda esta mezcla? Porque Netflix ya no es únicamente una empresa de entretenimiento, es una compañía global y necesita personas capaces de entender mercados, regulación, tecnología, inteligencia artificial y asignación de capital. El detalle que más me interesa como inversionista, pero también hay algo personalmente que me parece mucho también más importante que los nombres: la disciplina para decir no. Hace poco Netflix tuvo la posibilidad de participar en una de las operaciones más grandes de la industria y decidió retirarse. Muchas empresas sienten la necesidad de comprar competidores para seguir creciendo, y Netflix hizo lo contrario. Prefirió conservar una posición financiera sólida antes que asumir una operación multimillonaria. Esta decisión dice mucho sobre la forma en que piensa la empresa, porque administrar bien una compañía no consiste únicamente en saber cuándo invertir, también consiste en saber cuándo no hacerlo. Hasta aquí todo parece apuntar a una empresa sólida. Tiene varios motores de ingresos, márgenes en expansión que generan efectivo y está dirigida por un equipo con experiencia. Entonces, ¿dónde están los riesgos? Porque ninguna empresa es perfecta. Y si vamos a hacer un análisis serio, también tenemos que hablar de lo que podría salir mal. Ese es el siguiente paso. Los riesgos que sí debería preocupar a un inversionista. Hasta ahora podría parecer que Netflix es una empresa perfecta, pero no lo es. Y si alguien te dice que una empresa no tiene riesgos, probablemente no la ha analizado lo suficiente. La pregunta correcta no es: ¿Netflix tiene riesgos? Porque claro que los tiene. La verdadera pregunta es: ¿cuál de los riesgos puede cambiar el futuro de la empresa y cuáles solo hacen ruidos por unos días? Riesgo número 1. Netflix ya no compite solo contra otras plataformas como sería Disney Plus, Prime Video. Luego también aparecen otros como YouTube, TikTok, Instagram, PlayStation y hasta Xbox.
Esto probablemente es el riesgo más importante de todos. Durante muchos años pensamos que Netflix competía contra otras plataformas de streaming. Hoy eso ya no es cierto. Netflix compite por algo mucho más valioso y ese es tu tiempo, porque al final del día solo tienes unas pocas horas libres y esas horas pueden terminar en Netflix o viendo TikTok o YouTube o jugando algún videojuego o incluso leyendo un libro. La verdadera competencia ya no son los suscriptores, es la atención. Y la atención es probablemente el recurso más escaso del mundo digital. El riesgo número 2. ¿Qué pasa cuando una empresa empieza a mostrar menos información? Hay otro tema que me parece mucho más interesante y es que Netflix decidió reducir la frecuencia de publicación de algunos de sus datos sobre el comportamiento de sus usuarios. La empresa explicó que quería centrar la conversación en ingresos y rentabilidad. Tiene sentido, pero el mercado reaccionó con cierta desconfianza. No porque hubiera pruebas de un problema, sino porque los mercados financieros odian una cosa por encima de cualquier otra, que es la incertidumbre. Cuando sabes menos, imaginas más y normalmente imaginas escenarios negativos. El riesgo número 3. El éxito de Netflix depende de una sola cosa. Hay un riesgo del que casi nunca se habla y es que Netflix puede tener el mejor algoritmo, la mejor tecnología o los mejores márgenes, pero cada año necesita volver a enamorar a millones de personas, porque el entretenimiento tiene una característica única. Nadie puede garantizar cuál será el próximo éxito. Una serie puede convertirse en un fenómeno mundial o pasar completamente desapercibida. Riesgo número 4. Operar en todo el mundo también tiene un costo. Netflix está presente en más de 190 países y esto significa enfrentarse a cientos de regulaciones diferentes, cambios tributarios, normas sobre contenido, restricciones locales o impuestos. De hecho, hace poco un ajuste fiscal en Brasil tuvo un impacto importante sobre sus resultados. No es un problema exclusivo de Netflix, es el precio de ser una empresa global. Si te das cuenta, ninguno de estos riesgos significa que Netflix vaya a desaparecer. Lo que sí pueden hacer es desacelerar su crecimiento. Y eso es muy diferente. Muchas veces en bolsa confundimos una empresa que crece un poco más lento con una empresa que está en problemas. Y son dos escenarios completamente distintos. Un inversionista inteligente no busca empresas sin riesgos, busca empresas cuyos riesgos entiende. Hasta aquí ya conocemos el negocio, sabemos cómo gana dinero, sabemos por qué cayó la acción y entendemos sus fortalezas, también su riesgo. Pero todavía falta responder otra pregunta. ¿Netflix realmente es mejor negocio que Disney? ¿Qué pasa si la comparamos con Warner? ¿Y qué significa la gran ola de consolidación que está viviendo toda la industria? Porque aquí es donde los números empiezan a hablar. Durante años nos hicieron creer que la guerra del streaming se trataba de una sola cosa, tener más suscriptores, más series, más películas, más contenido. Pero creo que esa nunca fue la verdadera competencia, porque cualquier empresa puede gastar miles de millones de dólares para atraer usuarios nuevos. Lo difícil es ganar dinero mientras lo haces. Y ahí Netflix cambió completamente las reglas del juego. Netflix, Disney, Max. Si solo miramos el número de suscriptores, parece que todos están jugando el mismo partido, pero hay un marcador mucho más importante, la rentabilidad. ¿Cuánto dinero genera realmente cada empresa por cada dólar que factura? Ese es el marcador que siguen los inversionistas. Netflix, $30 de utilidad por cada $100 que ingresan. Disney, $10 de utilidad por cada $100 que ingresan. Y Warner, $9 por cada $100 que ingresan. Piensa por un momento esa diferencia. No estamos hablando de 1 o 2 puntos porcentuales, estamos hablando de una ventaja enorme. Mientras algunos competidores todavía están intentando hacer rentable el streaming, Netflix ya lleva años demostrando que el modelo sí funciona. La ola de la consolidación. Y hay otro dato que confirma esta idea. La industria del streaming está empezando a consolidarse.
¿Qué significa eso? Que varias compañías entendieron que competir solas se volvió demasiado costoso. Por eso hemos visto fusiones y alianzas entre grandes jugadores. Buscan compartir costos, ganar a escala y reducir gastos. Están intentando construir juntos algo parecido a lo que Netflix ya construyó por sí sola. La decisión que dice mucho. Hay un detalle que me llamó también la atención, por decirlo así, es que Netflix tuvo la posibilidad de participar en una de las operaciones más grandes de la industria y decidió no hacerlo. Podría haber aumentado su tamaño, pero eligió otro camino, seguir fortaleciendo su propio negocio y utilizar buena parte del efectivo para recomprar acciones de su propia compañía. Esa decisión nos dice algo muy importante. Netflix no está obsesionada con ser la empresa más grande, está obsesionada con asignar bien el capital. Entonces, ¿quién gana la guerra del streaming? Depende de cómo la midas. Si la mides por quién estrena la mejor serie del año, este resultado cambiará constantemente. Pero si la mides por la capacidad de convertir ingresos en rentabilidad, ahí ya tienes una respuesta, porque hoy Netflix juega en una categoría totalmente distinta. Eso no significa que vaya a ganar para siempre, significa que hasta este momento construyó el modelo de negocio más sólido de toda la industria. Y después de analizar todo esto, llega el momento de responder la pregunta con la que empezamos este video. Si Netflix tiene un negocio tan fuerte, ¿la caída de la acción fue una oportunidad o una advertencia? Porque una empresa que presentó buenos resultados terminó cayendo más de un 7% en un solo día. Después de analizar su negocio, sus ingresos, sus márgenes, sus ventajas competitivas, lo que serán también sus riesgos y el contexto de la industria, creo que ya tenemos una respuesta mucho más completa. La caída de Netflix no ocurrió porque el negocio dejara de funcionar o porque apareciera un competidor capaz de desplazarla o reemplazarla, tampoco porque estuviera perdiendo dinero. Lo que vimos fue otra cosa, un mercado que esperaba un poco más de una empresa a la que le exige muchísimo más que al resto. Y esto pasa con frecuencia cuando una compañía lleva años ejecutando casi a la perfección y llega un momento en el que hacer las cosas bien ya no es suficiente. Hay que sorprender. La lección más importante. Pero para mí este video nunca fue solamente sobre Netflix, fue sobre una idea que todos los inversionistas deberían de recordar. Una buena empresa y una buena inversión no siempre son la misma cosa. Puedes tener un negocio extraordinario con un equipo brillante, márgenes en expansión, un flujo de caja creciente y una posición de liderazgo muy buena, y aún así pagar el precio demasiado alto por esta empresa, porque invertir no consiste únicamente en encontrar grandes compañías, también consiste en saber cuánto estás dispuesto a pagar por ellas. Si hay algo que me gustaría que te llevaras de este análisis es lo siguiente: la próxima vez que una acción caiga con fuerza, no preguntes primero cuánto cayó, pregunta qué cambió realmente en el negocio, porque muchas veces el precio cambia mucho más rápido que la empresa. Y ahí es donde suelen aparecer las mejores oportunidades. Netflix seguirá enfrentando a sus competencias, tendrá años mejores que otros, cometerá errores como cualquier otra empresa o compañía, pero después de estudiar su modelo de negocio, resulta evidente que hoy ya no estamos hablando únicamente de una plataforma para ver series o películas. Estamos hablando de una compañía que redefinió una industria completa. Y entender eso vale mucho más que saber si una acción subió o bajó esta semana. Después de todo este análisis, ¿crees que el mercado reaccionó de forma exagerada o piensas que la caída estaba completamente justificada? Te leo por aquí en los comentarios. Y si te gustan este tipo de análisis donde intentamos entender el negocio antes que el precio de la acción, suscríbete y deja un buen like. Nos vemos en el próximo video.